Evangelio de hoy sábado 12 de abril del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 11, versículo 45 al 57. En aquel tiempo, muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron: ¿Qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: Vosotros no entendéis ni palabra. ¿No comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo, y que no perezca la nación entera? Esto no lo dijo por propio impulso, sino que, por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente, anunciando que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la región vecina al desierto, a una ciudad llamada Efraín. Y pasaba allí el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos. Y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua, para purificarse. Buscaban a Jesús y, estando en el templo, se preguntaban: ¿Qué os parece? ¿Vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se enterase de dónde estaba les avisara para prenderlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El milagro de la resurrección de Lázaro había causado un gran impacto entre quienes lo presenciaron. Y es en este contexto que el Evangelio nos presenta una reacción que marca un punto de inflexión en la vida pública de Jesús. Muchos creyeron en él al ver lo sucedido, pero otros fueron a informar a los fariseos, generando una cadena de decisiones que conduciría directamente al arresto y muerte de Jesús. Aquí se manifiesta con claridad cómo la luz que Jesús trae divide. No porque él busque la división, sino porque su presencia pone en evidencia lo que hay en cada corazón. Ante él, ya no se puede permanecer indiferente. Su palabra y sus acciones exigen una toma de postura clara. O se cree o se rechaza. O se acoge la vida nueva o se prefiere el miedo y la muerte. La decisión de los fariseos y sumos sacerdotes de reunirse en consejo muestra una preocupación que, en apariencia, tiene tintes religiosos y políticos. Temen que el impacto creciente de Jesús provoca una reacción de las autoridades romanas, que destruyen al pueblo y al templo. Pero detrás de esta justificación se esconde una realidad más profunda. Están perdiendo el control sobre el pueblo. Su poder está siendo desafiado no por un ejército ni por una revolución armada, sino por la palabra viva, por el amor que sana, por el testimonio de un hombre que se compadece de los sufrientes y devuelve la vida. Jesús no es amenaza con violencia, pero su sola existencia pone en peligro un sistema fundado en la rigidez, el miedo y el poder. Este conflicto no es solo histórico. Se repite siempre que el Evangelio toca estructuras asentadas sobre la autosuficiencia y el orgullo.
El sumo sacerdote Caifás pronuncia entonces unas palabras que, aunque movidas por la lógica del cálculo político, contienen un sentido profético más profundo. Conviene que muera uno solo por el pueblo, y no perezca toda la nación. Sin saberlo, está anticipando el misterio de la redención. El corazón mismo del cristianismo. Cristo muere no solo como víctima de una conjura humana, sino como ofrenda voluntaria para reunir a los hijos dispersos de Dios. En esa frase, cargada de pragmatismo político, Dios mismo actúa, revela. Conduce la historia hacia su designio salvífico. Así nos muestra que incluso los planos humanos, aun los más torcidos, pueden ser atravesados por la providencia y transformados en instrumentos de redención. La muerte de Jesús, vista desde el cielo, no es una derrota, sino el inicio de una victoria luminosa. La decisión de dar muerte a Jesús, a partir de ese día, no es simplemente un acto precipitado de rechazo, sino el fruto de un largo proceso de endurecimiento, de negación sistemática del amor. Quienes no quisieron abrirse a la verdad que Jesús proclamaba, terminaron viéndolo como enemigo. Esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Qué pasa en nuestro interior cuando no queremos aceptar la verdad? ¿Qué mecanismos activamos para rechazar lo que nos confronta? El texto revela cómo la ceguera espiritual puede avanzar hasta volverse total, hasta el punto de considerar como enemigo a quien trae vida. Es un llamado urgente a mantener el corazón abierto, humilde, dispuesto a revisar nuestras certezas, para no caer también nosotros en la tentación de rechazar a Jesús bajo formas religiosas. A partir de este momento, Jesús deja de caminar abiertamente entre la gente. Se retira a una región apartada, a Efraín, con sus discípulos. Esta retirada no es una huida por miedo, sino una expresión de sabiduría, de discernimiento, de fidelidad al tiempo de Dios. Jesús no busca la confrontación innecesaria, ni se precipita. Sabe que su hora aún no ha llegado. Vive con una conciencia profunda del plan del Padre, y actúa siempre dentro de esa voluntad. Esta actitud es una enseñanza para nosotros, que tantas veces confundimos el celo con la imprudencia, o el coraje con la impulsividad. Jesús nos enseña que hay momentos para hablar y momentos para llamar, momentos para actuar y momentos para esperar. Saber discernir el tiempo de Dios es parte de vivir con sabiduría evangélica. Mientras tanto, la Pascua de los judíos se acerca, y muchos suben a Jerusalén para purificarse. Este detalle no es menor. Mientras los poderosos traman la muerte de Jesús, el pueblo se prepara para la fiesta de la liberación, sin saber que esa liberación tendrá ahora un significado completamente nuevo. La Pascua dejará de ser solo el recuerdo de una salida de Egipto, para convertirse en el paso de la muerte a la vida, realizado por Cristo en su entrega pascual. La coincidencia no es casual. Dios actúa en la historia respetando los signos, transformándolos desde dentro. Y nosotros somos invitados a mirar también nuestras propias fiestas, tradiciones y ritos con una mirada renovada, para no quedarnos en la forma vacía, sino descubrir el contenido vivo que Dios quiere ofrecernos. La expectativa del pueblo, reflejada en la pregunta: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Revela una tensión latente.
Jesús es el gran ausente. Pero su ausencia está cargada de presencia. Todos esperan, intuyen. Presentan que algo decisivo está por suceder. Este clima es el preludio del gran acontecimiento que transformará el mundo. Es también el reflejo de una sed profunda, de una búsqueda que no encuentra aún respuesta plena. Jesús está a punto de ofrecer esa respuesta. No con discursos, sino con su vida. Con su pasión, con su cruz. La espera del pueblo es imagen de toda espera humana. El corazón desea ver a Dios. Y aunque no lo diga con palabras religiosas, lo espera, lo intuye, lo presente. La tarea de la Iglesia es hacer presente ese rostro esperado. El mandato de arrestar a Jesús, proclamado abiertamente por las autoridades, revela hasta qué punto el miedo se ha apoderado del sistema religioso. No pueden tolerar más su presencia, porque pone en cuestión todo lo que ellos sostienen como sagrado. Esta actitud nos interpela profundamente. ¿Cuántas veces también nosotros tratamos de arrestar a Jesús? De encerrarlo en nuestras categorías. ¿De neutralizarlo para que no nos cuestione? Hay muchas formas sutiles de rechazarlo. Cuando convertimos la fe en costumbre. Cuando predicamos incoherencia. Cuando defendemos verdades sin caridad. Arrestar a Jesús hoy puede significar hacerlo irrelevante, decorativo, funcional. Pero Él sigue siendo libre. Sigue hablando desde la cruz. Desde los pobres, desde el Evangelio que no puede ser silenciado. El hecho de que los jefes religiosos tomen la determinación de dar muerte a Jesús no puede ser leído solo desde una perspectiva humana, sino desde el drama más profundo de la libertad frente a la revelación. Jesús ha obrado un signo incomparable. Devolverle la vida a un muerto que llevaba ya 4 días en el sepulcro. Este gesto, que debería haber suscitado adoración, provoca en muchos un escándalo que termina en rechazo. No porque el signo no sea suficiente, sino porque el corazón no está dispuesto a abrirse. El verdadero problema no está en la claridad de Dios, sino en la cerrazón del hombre. Este punto toca una de las realidades más hondas de nuestra existencia espiritual. Podemos estar delante de un milagro y no creer. Podemos ver la luz y seguir eligiendo las sombras. Si no estamos dispuestos a rendirnos ante el amor que nos supera. La figura de Lázaro resucitado queda en segundo plano. Pero su sola presencia se vuelve incómodo testimonio. El Evangelio no lo menciona explícitamente aquí. Pero sabemos que más adelante los jefes religiosos también decidirán matarlo. Esto tiene un profundo simbolismo. Quieren silenciar los signos vivos de la acción de Dios. Eliminar los testigos que desafiaban la lógica del mundo. En este gesto, que parece absurdo, se revela la dinámica del pecado cuando se radicaliza. No basta con ignorar el bien, hay que suprimirlo. Hay que borrarlo del mapa para que no incomode. Y esta es una advertencia seria para nuestro tiempo. Cuando el testimonio de los justos molesta a los intereses dominantes, la tentación siempre será callarlos. Pero el Evangelio nos asegura que la verdad, aunque se intente silenciar, volverá a resplandecer con más fuerza aún. Jesús, al saber de esta decisión, se retira y permanece con los suyos. Este gesto no es de temor, sino de fidelidad al tiempo divino. En la lógica de Dios,
No todo momento es oportuno para el martirio. Hay que discernir cuándo hablar y cuándo llamar. Cuándo exponerse y cuándo esconderse. Jesús no actúa por impulso ni por orgullo. Camina con una conciencia total del plan de salvación. Este estilo nos enseña una pedagogía espiritual. No se trata de confrontar por confrontar, sino de vivir en sintonía con el tiempo del Padre. A veces, nuestro activismo nos hace perder esa sabiduría. En Jesús vemos un equilibrio perfecto entre el amor apasionado y la obediencia paciente. Él no busca imponer, sino proponer. No corre hacia el conflicto, sino hacia la plenitud de la voluntad del Padre. La Pascua, próxima en el calendario, resuena como un eco que prepara el desenlace. Pero ya no será la Pascua antigua, sino el cumplimiento definitivo. Jesús será el nuevo Cordero, el que quita el pecado del mundo. Y esta preparación no solo es histórica, es también interior. Cada año, cada celebración, debemos llevarnos a esta pregunta. ¿Estoy dispuesto a pasar con Cristo de la muerte a la vida? ¿O prefiero quedarme en mis seguridades, en mis templos interiores, sin dejar que el Señor rompa mis esquemas? La Pascua que se acerca interpela a todo creyente. No basta con subir al templo. Hay que dejarse purificar. Hay que preparar el corazón para acoger al que viene con poder. No para destruir, sino para transformar. La figura de Caifás, aunque marcada por la dureza, se convierte en instrumento involuntario de la profecía. Dios habla incluso a través de quienes no lo entienden. Incluso a través de quienes lo rechazan. Esta es una de las paradojas más hermosas de la fe. Nada escapa a la acción providente del Padre. Incluso los errores humanos. Incluso las decisiones más oscuras. Pueden ser asumidas y transformadas por el amor divino. La cruz no fue un accidente, sino parte del plan redentor. Pero esto no exime de responsabilidad a quienes eligieron el mal. Solo muestra que Dios es capaz de sacar vida aún de la muerte. Esta visión nos invita a vivir con esperanza. Incluso cuando todo parece cerrado. Nada puede impedir que Dios cumpla su obra. La tensión que se respira en el ambiente previo a la Pascua es palpable. Todos esperan a Jesús. Pero no con un corazón dispuesto, sino con temor, con sospecha. La expectativa se tiñe de juicio, de control. Esto refleja una actitud que también puede habitar nuestras comunidades. La del legalismo que vigila, que controla, que teme a la novedad del Espíritu. Jesús es siempre nuevo, siempre libre, siempre desbordante. Por eso, cuando tratamos de encasillarlo, lo perdemos. El Evangelio no es una ley rígida, sino una persona viva. Y esta persona no puede ser capturada ni encerrada. Quien quiera encontrar a Jesús debe renunciar a sus certezas y abrirse al asombro. El encuentro con Él no es para los que miden y juzgan, sino para los que se dejan transformar. El contraste entre la vida que Jesús ofrece y la muerte que sus enemigos planean no puede ser más dramático. Por un lado, el Hijo de Dios ha demostrado que tiene poder sobre la tumba, que puede llamar al que ya huele a muerte y devolverlo a la vida, que su palabra no solo consuela, sino que resucita. Por otro lado, los líderes religiosos, que deberían haber sido los primeros en reconocer la acción divina, se cierran ante el milagro y planean un crimen.
Esta oposición es la clave para entender el drama de la redención. Jesús es rechazado no por error, sino por decisión, porque su luz desenmascara, porque su misericordia confronta, porque su libertad desestabiliza. El pecado no tolera a quien lo revela, y por eso el amor será crucificado. Pero esa cruz, lejos de ser fracaso, se convertirá en el altar desde el cual se dará la vida a todos los que crean. Los sumos sacerdotes y fariseos convocan una reunión del Sanedrín, el lugar del juicio. Pero terminan siendo ellos mismos los juzgados por sus palabras, en su intento de proteger la nación y sus privilegios. Terminarán entregando al único inocente. No saben que están cumpliendo sin querer las Escrituras, que sus planos son parte del gran designio de salvación. Caifás, al proponer la muerte de Jesús como una necesidad política, pronuncia sin saber una profecía de amor. Es mejor que muera uno solo por el pueblo. Esta frase resume toda la teología del sacrificio cristiano, todo el sentido de la entrega del Hijo. Él muere por muchos, por todos, para reunir a los hijos dispersos de Dios. Lo que Caifás dice desde el cálculo, el Padre lo asume desde la compasión. En ese gesto, tan denso de sentido, descubrimos la grandeza de un amor que no depende de la pureza de nuestras intenciones. Jesús entrega su vida aunque lo rechacemos, aunque no lo entendamos, aunque lo traicionemos. Su fidelidad no cambia según nuestro comportamiento. Él se da porque es el amor eterno encarnado. Y su entrega no es condicional. Esto debe llenarnos de una confianza inquebrantable. No hay pecado que lo aleje. No hay traición que lo detenga. No hay noche que lo venza. Jesús va a la cruz no por obligación, sino por decisión. Y en esa libertad se revela la radicalidad de su amor. Nadie le quita la vida, Él la entrega voluntariamente. Por eso su muerte no es derrota, sino victoria. Y cada vez que miramos la cruz, debemos recordar que allí no se impuso el odio, sino que se desbordó el amor. El miedo de los fariseos a que los romanos destruyan su nación es la excusa con la que justifican su complot. Pero detrás de ese temor hay algo más profundo. Una idolatría del poder. Una resistencia al reino de Dios que se les presenta en Jesús. Ellos no quieren perder su lugar, su autoridad, su forma de entender la religión. Y aquí aparece un riesgo siempre presente en la historia de la fe. Utilizar a Dios para mantener estructuras humanas. Cuando el Evangelio se vuelve incómodo. Cuando el Espíritu sopla donde quiere. Cuando la gracia transforma los moldes conocidos. El corazón que no ha sido purificado por el amor se resiste. Se defiende, se encierra. Por eso Jesús no muere solo por la enemistad de los pecadores, sino también por la rigidez de los que creían justos. Esa es la herida más profunda. La de una religión que no reconoce al Dios vivo. La decisión de matar a Jesús no es solo de unos pocos líderes religiosos. Es un reflejo de la humanidad, que prefiere la estabilidad a la conversión, la costumbre al asombro, el control a la fe. Por eso este pasaje no debe ser leído con distancia, como un simple relato histórico. Nos interpela hoy. Nos confronta con nuestras resistencias al Evangelio. ¿Estamos dispuestos a que Dios haga algo nuevo en nuestra vida? ¿O preferimos que todo siga igual? Aunque eso implique excluir al Señor.
Esta pregunta es vital. Porque Jesús sigue viniendo a nosotros de maneras inesperadas. Y si no lo reconocemos, también podríamos cerrar el corazón y perdernos la visita de la gracia. El drama de la pasión comienza aquí. En la decisión libre de una humanidad que no quiso dejarse amar. La última parte del pasaje nos muestra a Jesús retirándose a un lugar apartado. Su hora aún no ha llegado. Y él permanece fiel al ritmo del Padre. No se apresura, no responde con violencia, no se defiende. Su silencio es más elocuente que 1000 palabras. Su paciencia es la manifestación más grande de su poder. En ese retiro no hay derrota, sino preparación. Jesús se prepara para la entrega definitiva. Para el acto supremo de amor. Y en este gesto nos enseña también a nosotros. A no desesperar cuando el mundo parece no entender. A confiar en que Dios tiene su tiempo. Que la fidelidad no se mide por el éxito inmediato, sino por la permanencia en el amor. Jesús se esconde por un tiempo, pero volverá a aparecer con más fuerza. Así también ocurre con la verdad. Puede parecer derrotada, pero resucita con gloria. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones. Para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.